Acaba de perder Lanús 1-0 con Instituto en la Fortaleza. Y nada, hay varios aspectos para remarcar de lo que fue el partido. Ellos se encuentran con un gol sobre el final, que es el que les da la victoria. Pero yo creo que hoy la sensación general del hincha no. eh, del hincha y en general viendo un poco lo que fue el partido no es para nada positivo. Para nada positiva porque hoy Lanús tenía la oportunidad, volviendo a la Fortaleza, por campeonato, que es lo que va a jugar de acá hasta que termine el año, de cambiar un poco la imagen de lo que fue la eliminación por Copa Sudamericana ante Cienciano el miércoles pasado, y la verdad que no lo logró, ni desde el resultado, ni desde el juego, porque sacando algunos pasajes del primer tiempo, donde funcionó muy bien la banda derecha y la banda izquierda también, Lanús hoy no pudo imponer su localía como siempre lo ha hecho desde que Pellegrino es el entrenador y desde siempre que Lanús tiene una localidad muy fuerte. Hoy no pudo imponer sus condiciones frente a un instituto que jugó su partido, porque jugó su partido, luchó mucho el primer tiempo, la mitad de la cancha, el segundo tiempo estuvo mucho más cómodo porque Lanús también le cedió muchísimo terreno. Em, y tiene buenos jugadores. Tiene a Alex Luna, que es un crack, me parece de los mejores jugadores del fútbol argentino, los mejores enganches, que jugó un muy buen partido. Tiene buenos laterales, tiene jugadores que pasan bien al ataque. eh, es un equipo que hoy te podía complicar. Y Lanús comete el error en el segundo tiempo de cederle la pelota, cederle terreno. Nunca encontró la mitad de la cancha Lanús en el tema de las divididas. La verdad, Peña sufrió mucho el partido, Cardoso un poco también. Un poco lo que marqué también el otro día contra Cienciano, que cuando Lanús no encuentra la mitad de la cancha, le cuesta mucho los partidos. Y hoy estuvo muy disputada la mitad de la cancha, por momentos estuvo mejor Lanús, por los momentos estuvo mejor Instituto, pero a Lanús le cuesta mucho sin la mitad de la cancha bien posicionada. Dando un poco lo que fue el partido, Lanús arrancó bien, yo creo que Lanús hizo un buen primer tiempo, con la pelota más que nada, atacando por las bandas. Me gusta la banda Marsicho Besosi. eh, es difícil hacer quizá la valoración porque tenemos que dividir el partido en el primer tiempo y en el segundo, porque hay muchos puntos altos en el primero y hay muchos, casi te diría que todos, puntos bajos en el segundo. Em, la Lanús arrancó bien, teniendo la pelota, generando ocasiones. Tuvo un par de pérdidas en salida a lo largo de todo el partido, no solo en el primer tiempo, que lo complicaron mucho. Una salida de Cardoso, que la perdió, terminó sacando la canal en la línea. Otra también que recuperó el Cali-Izquierdos. Le está costando mucho a Lanús salir jugando, mucho. Con San Lorenzo un poco que lo hizo quizá un poco mejor, pero le cuesta mucho salir jugando a Lanús. No está pudiendo, cuando lo vienen a presionar arriba le cuesta. Le cuesta y suele dividir mucho. Y hoy la verdad que jugó Alan Wilk de arranque y le costó mucho el partido también. No pudo, eh, quizás repercutir en el partido como él hubiera querido. No rebotó muy bien, no lo vi muy fino al paraguayo. Em, pero en general a Lanús le cuesta mucho salir jugando y cuando le toca dividir, no tiene a Castillo para que le baje la pelota como lo hizo siempre. Entonces se le hace más cuesta arriba todavía. Pero bueno, quiero analizar uno por uno lo que fue el partido de cada uno, porque el primer tiempo, como digo, va a haber que separar entre primer tiempo y segundo, porque el primer tiempo me pareció bueno, quizás faltó el gol, hubo muy buenas jugadas, más que nada por el sector derecho, una muy clara de Peña Viafore, en la que desborda a Besosi en centro atrás y define muy mal. No le vamos a pedirle que la clave en el ángulo, pero es juega de 5, pero la tiene en la tribuna. Em, También hay otra muy clara de Watson, una muy buena jugada colectiva por el sector derecho. Muy buen primer tiempo de Sepúlveda, en general me gustó el partido de Sepúlveda, creo que fue el mejor de la cancha hoy. Jugó un muy buen partido, un jugador que a mí, yo soy bastante crítico con Sepúlveda, pero es un jugador muy regular, pero que cuando juega bien hace la diferencia porque es muy calidoso, es muy desequilibrante. Yo digo mucho que Sepúlveda es un extremo
Sepúlveda tira centros, siempre termina desequilibrando. Pero bueno, yo creo que en el primer tiempo eso fue quizá lo más rescatado, lo más rescatable. Las bandas, Lanús atacó bien, generó peligro. Instituto tuvo algunas claras, más que nada por errores en salida. Y bueno, el segundo tiempo fue muy malo. El segundo tiempo es creo que de lo peor del anuncio este semestre. Yo llegué de la cancha recién hace un rato, he visto mucha gente en la cancha, típico hincha boludo, a la puteada con el técnico. Yo la verdad que em, partidos como este, imposible no extrañarlo a Marcelino Moreno, ¿no? Porque hoy el anuncio del segundo tiempo le costó horrores generar, generar ocasiones, generar peligro. La única clara que tuvo en el segundo tiempo fue una jugada maradoniana de Viran Aquino por izquierda, que quizá se le puede recriminar que hizo una de más. Hoy Aquino ingresó bastante bien, me parece. em, pero generó muy poco el anuncio del segundo tiempo, muy poco, muy poco. Le costó mucho más que nada ganar la mitad de la cancha. Yo creo que vuelvo a remarcar lo mismo y lo seguiré remarcando hasta que ojalá lo solucionemos. Le cuesta mucho a los partidos, se le hace muy cuesta arriba si no tiene bien a sus dos mediocampistas, ya sean Cardoso y Medina o Cardoso y Peña Gaffore. Le cuesta mucho, le cuesta mucho. Hoy no fue un gran partido de Cardoso, tampoco de Peña, creo que lo sufrió bastante. Llegó mucho al área rival, estuvo bastante bien, pero a nivel defensivo le costó. Nunca se pudo sentir cómodo en la cancha. Y bueno, en el segundo tiempo, em, Lanús arrancó los primeros 5 minutos intentando un poco, no le salía, no le salía. Instituto se dio cuenta de estas falencias de Granate y le disputó el partido como se lo disputó siempre, porque verdad Instituto jugó un gran partido, es un rival que nos ganó hace poco, nos eliminó por Copa Argentina, es un gran rival, me parece un gran equipo Instituto, bien armado, como lo dije, tiene grandes jugadores, bien armado a nivel defensivo. Y le disputó el partido a Lanús, hasta un momento lo metió contra un arco, hay una situación en el segundo tiempo, un palo de Alex Luna después de un desvío en Guidara. em, Después a la misma jugada, un remate de Luna también, una tajada de Lozada que lo hizo figura, Instituto lo hizo figura a Lozada en el segundo tiempo. Tuvo 3 o 4 tajadas bastante buenas. em, y bueno, ya al final Lanús, un poco con lo que tenía, ¿no? Lo va a buscar, estuvo en campo rival con pelota, sí, pero no generó mucho, casi nada. Y bueno, Instituto se encuentra con el gol en la última del partido con un córner, un cabezazo de Alarcón, que venció las manos de Lozada. Y se llevó una buena victoria Instituto hoy, porque jugó un buen partido. Y Lanús nunca lo pudo, le peleó la mitad de la cancha, lo fue a buscar un poco, pero yo creo que estoy convencido que el partido totalmente lo pierde Lanús porque no tuvo las herramientas para lastimarlo en el segundo tiempo, porque el primer tiempo sí generó ocasiones, pero nunca, tampoco algo tan claro como para abastecer al 9 de un Tomás y Acelo. Em, Fue un buen primer tiempo de Lanús, pero no tuvo ninguna, yo te diga, una clarísima. No generó esas situaciones que, le vuelvo a remarcar, partidos como estos Lanús extraña muchísimo a Marcelo Moreno. Muchísimo, muchísimo, porque hoy jugó Watson, que no jugó un buen partido, pero yo vuelvo a decir lo mismo, Watson no es su posición, Watson es un jugador que toca y va a buscar, presiona, sí, corre, tiene buen pie, pero no tiene la visión ofensiva que tiene que tener un enganche. No la tiene, porque no está acostumbrado a jugar de eso. Pero bueno, hace lo que puede. La verdad, yo eso hay ciertas cosas del técnico igual que no las entiendo, porque hay que defenderlo, porque para mí es un gran técnico, no podemos tener un técnico mejor. Yo lo digo siempre, un técnico nos da un millón de alegrías, pero también hay que ser crítico cuando para mí se equivoca. Eh, para mí Watson no tiene que jugar en esa posición. No es la posición de Watson. Watson es un volante creativo. Él no es un enganche. Y desde el año pasado que opino esto y sigo con lo mismo, aunque ha tenido buenos partidos, son más los malos que los buenos. Em, para mí esa posición hoy tiene que ser de carrera, que ingresó, no ingresó muy bien, pero es cierto que hay ciertos jugadores hoy que no han jugado de arranque por el cansancio, como el caso de Carrera, Medina y creo que mismo Baloy, pero yo creo que en un 11 ahora que vamos a jugar solo el campeonato, esa posición tiene que ser de carrera, hasta que vuelva Marcelino Moreno, claro está.
Bueno, el paraguayo Alan Will, un partido, 5 puntos, tirando para 4. No hizo, no rebotó muy bien, el cuerpo a cuerpo no se lo ve tan fuerte. Quizá hoy me parece que el titular es Valois, que entró y tuvo alguna que otra situación, pero muy aislada. No le cuesta mucho abastecer al delantero, mucho, 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 le cuesta muchísimo. Em, pero bueno, después, en general, línea por línea, un flojo partido de Cali Izquierdos, flojo. Hoy fue el peor partido de Guidara desde que está en Lanús. Tuvo 5 minutos en el primer tiempo que fueron desastrosos, desastrosos. Muy malo lo de Guidara. También vuelvo con lo mismo. Para mí el titular debería ser Gonzalo Pérez. Para mí Guidara no te da no te da nada, no te da ninguna garantía a nivel ofensivo ni defensivo. Gonzalo Pérez, vos sabés que el tipo te cumple defensivamente. Y a nivel ofensivo, de vez en cuando mete un pase entre líneas, es correcto, no se equivoca. Para mí debería ser el cuadro titular de Lanús. Y después, bueno, salió Canal en el entretiempo, que había sido uno de los mejores del primer tiempo, sacando una pelota en la línea. Salió, no sé si por una lesión, por descanso, no sé bien por qué, ingresó Ronaldo de Jesús en su lugar, que hizo, bueno, un partido dentro de todo correcto. A mí me gusta el paraguayo de Jesús, pero bueno, un partido normal del segundo tiempo de Jesús. Y después, bueno, la mitad de la cancha no me pareció un buen partido, como lo dije antes, tanto de Cardoso como de Peña. Sepúlveda me pareció el mejorcito de Lanús. Besos intentó también más que nada el primer tiempo. Como lo digo, hay que separarlo en dos partidos aparte porque el partido de Lanús fue así. Fueron un primer tiempo de una manera y un segundo de otra. Eh, Así bueno, yo siento que hay muchas cosas para mejorar, muchísimas, muchísimas, más que nada a la hora de generar peligro. A Lanús le cuesta mucho, mucho, sin Marcelo Moreno le cuesta horrores, horrores le cuesta. Eh, y bueno, que si Lanús no tiene la mitad de la cancha bien aceitada y no puede dominar desde esa función, le cuestan los partidos, le cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo. Yo creo que Medina es un jugador que a Lanús le sirve mucho en esa función. Es muy importante hoy Medina para Lanús, porque es un jugador que tiene peso, que tiene presencia, al tener 19 años, tiene mucha presencia, marca, molesta, te va a buscar, te corre hasta abajo de la cama, tiene unos pulmones. eh, para mí hoy es uno de los jugadores más importantes que tiene Lanús. No solo por la edad, porque es un proyecto a futuro, sino porque hoy a Lanús le da un montón Medina, un montón, y lo suelta mucho más a Cardoso para que sea el principal creador. Em, pero bueno, hoy te vas con bronca porque no jugó bien, no jugó bien, salvo un pasaje del primer tiempo, no jugó un buen partido, ni defensiva ni ofensivamente, que quizás eso es un poco lo que más preocupa, porque Lanús siempre a nivel defensivo estuvo bastante sólido y hoy con muchas pérdidas en salida y todo te da esa sensación de que no estás tan seguro como antes. Pero bueno, esto es partido a partido. Ahora toca Unión el jueves en Santa Fe a las 7 de la tarde. Y bueno, veremos. Lanús necesita urgentemente que se recupere Marcelino Moreno. Urgentemente. Es el jugador más importante que tiene lejos. Le cuesta horrores a Lanús generar peligro sin el 10. Horrores. Le cuesta muchísimo. Lo vimos hoy, lo vimos en los dos partidos ante Cienciano en Copa, en los dos lo vimos. Contra San Lorenzo también, aunque se jugó un buen partido en general, en líneas generales, pero le cuesta mucho. Le cuesta mucho sin Marcelino Moreno. Sin un 10 que te abra el partido con alguna gambeta, con algún pase para dejar mano a mano al delantero, le cuesta mucho. Pero bueno, muchas gracias por ver. Nos vemos el jueves, la próxima reacción. Un abrazo.